Hay verdades que pocos hombres quieren escuchar, pero que todos necesitan entender. Porque no es el mundo el que te rompe, sino las grietas invisibles dentro de ti que otros aprenden a tocar. Y cuando no conoces tus debilidades, alguien más las convierte en poder sobre ti sin que siquiera lo notes. Todo comienza en un lugar que casi ningún hombre se detiene a observar con honestidad. No es en sus acciones visibles, no es en sus palabras, no es en lo que muestra al mundo. Comienza en una necesidad silenciosa, profunda, casi imperceptible al principio, pero que con el tiempo define cada decisión que toma. La necesidad de ser elegido para sentirse suficiente. Muchos hombres crecen con la idea de que su valor se construye a través de la aceptación externa. Desde pequeños aprenden que deben lograr, demostrar, impresionar. Y cuando esa mentalidad entra en el terreno de las relaciones, se transforma en algo aún más complejo. Empiezan a creer que el amor se gana a través del esfuerzo constante, que la atención se asegura mediante la insistencia, que el interés se mantiene dando más de lo necesario. Pero aquí es donde aparece la primera grieta. Cuando un hombre no se siente suficiente por sí mismo, comienza a buscar pruebas externas que validen su valor. Y una de las fuentes más poderosas de esa validación es la atención femenina. Cada mensaje recibido se convierte en una señal de aprobación. Cada muestra de interés se interpreta como una confirmación de que está haciendo algo bien. Pero también ocurre lo contrario. Cada silencio, cada respuesta fría, cada pequeño cambio en la energía se convierte en una amenaza. Y en ese momento, su mundo interno deja de ser estable, se vuelve reactivo, empieza a ajustar su comportamiento constantemente. Si ella responde con entusiasmo, él se siente fuerte, seguro, confiado. Pero si ella se muestra distante, su mente entra en un estado de inquietud. Comienza a cuestionarse. Se pregunta qué hizo mal. Analiza cada detalle de sus interacciones pasadas intentando encontrar un error. Y sin darse cuenta, comienza a perder algo fundamental, su centro. Porque cuando tu estado emocional depende completamente de cómo alguien más actúa, ya no estás en control de tu propia mente. Estás reaccionando, no decidiendo. Desde una perspectiva estoica, esto representa una de las mayores debilidades que un hombre puede tener. Los estoicos enseñaban que la libertad verdadera no viene de controlar el mundo exterior, sino de gobernar el mundo interior. Y el hombre que necesita validación constante ha cedido ese control, ha entregado su paz a algo que no puede manejar. Esto no significa que desear afecto o conexión sea incorrecto, es natural, es humano. Pero hay una diferencia profunda entre valorar una conexión y depender de ella para sostener tu identidad. Cuando la dependencia aparece, cambia la dinámica completamente. Porque ahora el hombre no está actuando desde la elección, está actuando desde la necesidad. Y la necesidad tiene una energía que se percibe incluso sin palabras. Es sutil, pero poderosa. Se refleja en la forma en que responde, en la rapidez con la que actúa, en la intensidad con la que busca mantener la atención. Responde demasiado rápido porque teme perder el momento. Explica demasiado porque teme ser malinterpretado. Da demasiado porque teme no ser suficiente. Y todo esto crea un patrón donde él siempre está un paso detrás, intentando mantener algo que siente que puede desaparecer en cualquier instante. Pero lo que no entiende es que este mismo comportamiento puede generar el efecto contrario. Porque cuando alguien siente que ya tiene control total sobre tu atención, algo cambia en su percepción. La mente humana valora lo que no es completamente seguro. No por manipulación, sino por naturaleza. Lo incierto genera interés. Lo completamente garantizado genera comodidad, pero no necesariamente atracción. Y aquí es donde esta debilidad se convierte en algo que puede ser utilizado. No siempre de forma consciente, no siempre con intención negativa, pero ocurre. Cuando una mujer percibe que un hombre necesita su validación para sentirse bien, sabe que su comportamiento tiene un impacto directo sobre él. Sabe que puede acercarse y él se elevará. Sabe que puede alejarse y él reaccionará. Y en ese punto, la dinámica deja de ser equilibrada. Porque uno siente, pero el otro controla. Y el control en una relación nunca es saludable cuando no es mutuo. Un hombre que vive en este estado comienza a perder su autenticidad. Ya no actúa desde lo que realmente piensa o siente, sino desde lo que cree que generará la respuesta que desea. Filtra sus palabras, adapta su personalidad,
ajusta su comportamiento, se convierte en una versión editada de sí mismo. Y esa versión, aunque puede parecer atractiva al principio, no es sostenible porque no está construida sobre una base sólida, sino sobre la necesidad de aprobación. Desde el estoicismo, esto representa una desconexión completa del principio de identidad. Los estoicos creían que un hombre debe actuar en alineación con su naturaleza y sus valores, no en función de las reacciones externas. Porque cuando actúas solo para obtener una respuesta, pierdes tu integridad. Y sin integridad, no hay estabilidad. El hombre que busca validación constante vive en un estado de tensión permanente. Siempre está evaluando, siempre está interpretando, siempre está intentando anticipar. Su mente nunca descansa completamente porque siempre está pendiente de algo externo, y esa tensión eventualmente se refleja en su comportamiento. Se vuelve más sensible a los cambios, más reactivo ante la incertidumbre, más ansioso frente al silencio. Y esa energía, aunque no se diga, se siente. Porque las emociones no solo se comunican con palabras, se transmiten con presencia. Un hombre que está en paz consigo mismo tiene una presencia tranquila. No necesita demostrar constantemente. No necesita confirmar cada momento. Puede disfrutar de la conexión sin miedo constante a perderla. Pero el hombre que depende de validación transmite inquietud. Y la inquietud genera distancia. Aquí es donde aparece una verdad difícil, pero necesaria. La forma en que te valoras a ti mismo define la forma en que los demás te perciben. Si tú actúas como si necesitaras aprobación constante, el mundo responderá a esa energía. No porque las personas sean crueles, sino porque están respondiendo a lo que perciben. Un hombre que se respeta no necesita probar su valor en cada interacción. No necesita sobreexplicarse. No necesita sobreentregar, no necesita perseguir constantemente. Su valor no está en negociación. Y esa certeza interna cambia todo. Porque ahora su comportamiento nace desde la abundancia, no desde la escasez. Da porque quiere, no porque necesita. Se acerca porque elige, no porque teme perder. Y esa diferencia, aunque parece sutil, transforma completamente la dinámica. La primera debilidad no es amar demasiado, es necesitar demasiado. No es mostrar interés, es depender de la respuesta. Y mientras un hombre no entienda esta diferencia, seguirá repitiendo el mismo patrón. Buscará validación, la obtendrá momentáneamente, la perderá, y volverá a buscarla con más intensidad. Un ciclo sin fin. Pero el momento en que decide romper este ciclo, todo cambia. Cuando deja de buscar aprobación externa como fuente principal de valor, comienza a construir algo mucho más sólido, autovalor. Y el autovalor no depende de mensajes, de respuestas, de atención. Depende de cómo te percibes a ti mismo cuando nadie más está mirando. Ese es el verdadero punto de transformación. Porque el hombre que se valida a sí mismo no entra en pánico cuando alguien se aleja. No se desmorona cuando la energía cambia. Observa, acepta, y continúa. No porque no le importe, sino porque su identidad no está atada a una sola persona. Y en ese estado, se vuelve libre, libre de la necesidad constante, libre de la ansiedad emocional, libre de ser controlado por algo externo. Y cuando un hombre alcanza ese nivel de dominio interno, ocurre algo que no puede forzarse. Se vuelve naturalmente atractivo. No porque esté intentando serlo, sino porque ya no necesita ser validado para sentirse completo. La segunda debilidad no aparece con ruido, no se anuncia con palabras, no se reconoce fácilmente en el espejo. Se manifiesta en los momentos más silenciosos, cuando no hay respuesta, cuando el teléfono no vibra, cuando la conversación se enfría sin explicación clara. Es la incapacidad de sostener el vacío sin perder el control interno. El vacío incomoda porque obliga a la mente a enfrentarse consigo misma. Sin estímulos externos, sin validación inmediata, sin distracciones, aparece algo que muchos hombres han evitado durante años, sus propios pensamientos sin filtro. Y en ese espacio, la inseguridad encuentra terreno fértil. Cuando una mujer se toma su tiempo para responder, cuando se aleja ligeramente, cuando no mantiene el mismo nivel de intensidad,
El hombre que no ha desarrollado fortaleza mental no ve una pausa natural, ve una amenaza, y esa interpretación cambia completamente su reacción. Empieza a llenar los silencios con historias. Quizás está perdiendo interés, quizás hay alguien más, quizás hice algo mal. Estas ideas no siempre tienen base real, pero la mente no necesita evidencia cuando está dominada por la incertidumbre. Solo necesita una chispa para encender un incendio de pensamientos, y ese incendio exige acción, no paciencia, no observación, acción inmediata. El hombre escribe, vuelve a escribir, revisa, borra, vuelve a enviar. Intenta recuperar el control de una situación que en realidad nunca estuvo bajo su control. Busca cerrar el vacío porque no puede tolerar la sensación de no saber. Pero el problema no es el silencio. El problema es la relación que tiene con él. Desde una perspectiva estoica, el vacío no es un enemigo, es una prueba, una oportunidad para observar el estado real de la mente. Porque cuando todo está lleno de estímulos, es fácil sentirse estable. Pero cuando desaparecen, queda al descubierto la verdad. Un hombre disciplinado emocionalmente puede sentarse en el silencio sin interpretarlo como rechazo inmediato. Puede permitir que el tiempo haga su trabajo sin intervenir compulsivamente. No porque sea indiferente, sino porque entiende que no todo requiere una reacción instantánea. Pero el hombre que no tolera el vacío reacciona para aliviar su propia incomodidad, no para mejorar la situación. Y esa es una diferencia crucial. Porque sus acciones no nacen de claridad, nacen de ansiedad, y la ansiedad siempre deja huella. Se percibe en la frecuencia de los mensajes, en el tono, en la urgencia implícita. Y aunque él crea que está mostrando interés, lo que realmente está comunicando es incapacidad de estar en calma sin control. Esto cambia la dinámica de manera silenciosa. Porque ahora la mujer no solo percibe el interés, también percibe la dependencia del ritmo de la interacción. Siente que cada pausa genera inestabilidad en él, y esa percepción puede hacer que el espacio se amplíe aún más. No porque quiera alejarse, sino porque necesita recuperar su propio equilibrio frente a una energía que se siente demasiado intensa. El vacío, cuando es respetado, tiene una función poderosa. Permite que la otra persona piense en ti sin que estés constantemente presente. Permite que tu ausencia tenga peso. Permite que la conexión respire. Pero cuando el hombre llena cada espacio, elimina esa posibilidad. Se vuelve constante, pero no memorable. Presente, pero no valorado en su ausencia. Y esto no tiene que ver con manipulación o estrategia. Tiene que ver con comprensión de la naturaleza humana. Las personas necesitan espacio para sentir. Necesitan momentos donde no todo esté definido, donde puedan procesar lo que ocurre internamente. Cuando ese espacio no existe, la experiencia emocional se vuelve saturada, y la saturación genera rechazo. El hombre que no tolera el vacío también revela otra debilidad más profunda, la falta de conexión consigo mismo. Porque cuando alguien no puede estar en silencio sin sentirse inquieto, significa que depende demasiado de estímulos externos para mantener su estabilidad. Necesita distracción, necesita respuesta, necesita interacción constante. Y eso lo convierte en alguien que siempre está buscando fuera lo que no ha construido dentro. Los estoicos hablaban de la autosuficiencia emocional, no como aislamiento, sino como equilibrio. La capacidad de estar bien con uno mismo, independientemente de las circunstancias externas. Un hombre que posee esta cualidad no teme el silencio, no teme el espacio, no teme el tiempo, porque su bienestar no está atado a la inmediatez. Sabe que lo que es real no necesita ser forzado, y esta mentalidad cambia completamente su comportamiento. Cuando hay silencio, no corre a llenarlo. Cuando hay espacio, no lo invade. Cuando hay incertidumbre, no la convierte en caos. Observa, espera, continúa con su vida. Este tipo de respuesta tiene un impacto profundo, incluso si no se reconoce conscientemente. Porque ahora la interacción deja de estar cargada de urgencia. Se vuelve más ligera, más natural, más libre. Y la libertad es una de las sensaciones más atractivas en cualquier conexión. Porque nadie quiere sentirse responsable del equilibrio emocional de otra persona. Nadie quiere sentir que cada acción tiene consecuencias desproporcionadas. Pero cuando un hombre demuestra que puede sostenerse a sí mismo, que no necesita respuestas inmediatas para sentirse estable, la percepción cambia.
Ahora no es alguien que depende, es alguien que elige, y la elección tiene un peso completamente diferente. El hombre que tolera el vacío también desarrolla una ventaja silenciosa: claridad, porque cuando no reacciona impulsivamente, puede observar la situación con objetividad, puede notar patrones reales en lugar de interpretar cada pequeño detalle como algo definitivo, puede distinguir entre una pausa natural y una desconexión real, y esa claridad le permite tomar mejores decisiones, no decisiones basadas en miedo, sino decisiones basadas en realidad. La incapacidad de tolerar el vacío no solo afecta la dinámica con la mujer, afecta la relación con la vida misma, porque la vida está llena de espacios inciertos, momentos donde no hay respuestas inmediatas, donde el progreso no es visible, donde el resultado aún no se ha manifestado. Un hombre que no puede manejar esos momentos vivirá constantemente en ansiedad, pero el que aprende a sostener el vacío desarrolla una fortaleza que va más allá de las relaciones, se vuelve paciente, se vuelve estratégico, se vuelve estable, y esa estabilidad se refleja en todo lo que hace, en cómo habla, en cómo actúa, en cómo decide. Al final, la segunda debilidad no es el silencio externo, es el ruido interno que aparece cuando el silencio llega, y ese ruido solo puede ser controlado de una manera: no eliminando el vacío, sino aprendiendo a existir dentro de él sin perder el control de la mente. Ese es el punto donde la debilidad comienza a transformarse en poder, no un poder sobre otros, sino sobre uno mismo, y ese es el único poder que nunca puede ser usado en tu contra. La tercera parte no trata de lo que haces hacia afuera, sino de lo que sostienes dentro cuando todo lo externo cambia. Porque después de la necesidad de validación y la incapacidad de tolerar el vacío, existe una debilidad aún más profunda, más estructural, más determinante en cómo una mujer te percibe sin siquiera decir una palabra. Es la pérdida de dirección. Un hombre puede parecer fuerte en palabras, puede proyectar seguridad en momentos iniciales, puede incluso generar atracción al principio, pero si no tiene un eje interno claro, si su vida no está guiada por un propósito que va más allá de una conexión emocional, tarde o temprano eso se revela. Y cuando se revela, cambia todo, porque una mujer no solo observa cómo la haces sentir, también observa quién eres cuando ella no está en el centro de tu atención. Observa si tu vida tiene movimiento propio o si solo se activa cuando ella aparece. Observa si tus decisiones nacen de una visión o si son reacciones a su comportamiento. Un hombre sin dirección comienza a girar alrededor de la relación. Al principio parece interés, luego parece dedicación, después se convierte en dependencia. Empieza a reorganizar su tiempo en función de ella, cancela planes, pospone objetivos, ajusta prioridades. Poco a poco, sin darse cuenta, su mundo se reduce, lo que antes tenía importancia pierde peso, lo que antes lo definía empieza a desaparecer, y lo único que queda en el centro es ella. Pero aquí está la verdad que muchos no quieren aceptar. Cuando haces de alguien el centro absoluto de tu vida, dejas de ser un hombre que elige y te conviertes en un hombre que necesita, y la necesidad cambia la percepción, porque ya no eres alguien con quien compartir un camino, eres alguien que ha abandonado su camino para seguir el de otra persona. Desde una perspectiva estoica, esto es una desviación completa del propósito. Los estoicos creían que cada hombre debe vivir alineado con su misión, con su deber, con su desarrollo interno, no porque las relaciones no sean importantes, sino porque sin dirección, cualquier relación se vuelve inestable. Un hombre con propósito tiene una estructura interna, sabe hacia dónde va, sabe qué está construyendo, sabe en qué se está convirtiendo, y esa claridad crea una energía diferente. No necesita estar constantemente disponible para demostrar su valor, no necesita girar alrededor de alguien para sentirse completo, su vida ya tiene significado. Y cuando una mujer entra en ese tipo de vida, no se convierte en el centro, se convierte en parte del viaje. Esa diferencia es todo, porque ahora la relación no es una fuente de identidad, es una extensión de ella. Pero cuando un hombre pierde su dirección, también pierde algo más, pierde respeto por sí mismo, y el respeto propio no se construye con palabras, se construye con acciones repetidas. Cada vez que abandona lo que es importante para él por la atención de alguien más,
Envía un mensaje interno, que su propósito es negociable, que su camino puede ser reemplazado, que su valor depende de ser elegido, y ese mensaje, aunque silencioso, se acumula, se convierte en una sensación de vacío, una sensación de que algo falta, y para llenar ese vacío, busca aún más a la mujer, más atención, más validación, más cercanía, pero cuanto más busca, más se aleja de sí mismo, y cuanto más se aleja de sí mismo, más débil se vuelve su presencia, porque la verdadera fuerza de un hombre no viene de cuánto puede dar a alguien más, viene de cuánto puede sostenerse a sí mismo. La cuarta debilidad nace directamente de esta pérdida de dirección, es la sobreidentificación emocional. Cuando un hombre comienza a definir su estado interno completamente en función de la relación, deja de tener independencia emocional. Si la relación está bien, él está bien. Si hay tensión, él se desestabiliza. Si hay distancia, él se siente perdido. Su mundo emocional ya no es suyo, es compartido, pero sin equilibrio, y esto crea una carga invisible, porque ahora la mujer no solo está interactuando con él, también está sosteniendo indirectamente su estabilidad emocional. Y aunque no lo diga, aunque no lo piense conscientemente, esa carga se siente, y cuando se siente, genera presión, porque nadie quiere ser responsable del estado emocional de otra persona. Nadie quiere sentir que un simple cambio en su comportamiento puede afectar profundamente a alguien más. Esa presión no crea cercanía, crea distancia. Por eso, el hombre que no controla su mundo interno termina empujando exactamente aquello que intenta retener, no por falta de intención, sino por falta de estructura emocional. Y aquí es donde aparece la quinta debilidad, la falta de autocontrol. No el autocontrol superficial de parecer tranquilo, sino el verdadero dominio interno, el que se pone a prueba cuando hay celos, cuando hay incertidumbre, cuando hay miedo. Porque es fácil hablar de calma cuando todo está bien, pero cuando algo amenaza lo que valoras, la mente revela su estado real. Un hombre sin autocontrol reacciona, pregunta con tono cargado, interpreta sin claridad, acusa sin evidencia, se deja llevar por emociones momentáneas como si fueran verdades absolutas, y cada una de esas reacciones deja una marca, no solo en la relación, sino en la percepción. Porque ahora no es solo un hombre que siente, es un hombre que no puede manejar lo que siente, y eso cambia completamente el nivel de respeto. Los estoicos hablaban de la importancia de separar los eventos externos de nuestras interpretaciones. No es lo que ocurre lo que te afecta, sino cómo lo interpretas, y el hombre que no domina este principio vive atrapado en reacciones automáticas, ve amenaza donde hay silencio, ve rechazo donde hay espacio, ve peligro donde hay proceso, y actúa en consecuencia. Pero el hombre que ha trabajado su mente crea un espacio entre lo que ocurre y cómo responde, un espacio donde puede elegir, donde puede observar antes de reaccionar, donde puede mantener su dignidad incluso cuando siente emociones intensas. Y ese espacio es poder, no poder sobre otros, sino poder sobre sí mismo. La verdadera fortaleza no está en evitar emociones, está en no ser gobernado por ellas. Y cuando un hombre alcanza ese nivel, su presencia cambia completamente. Ya no necesita demostrar control, se siente. Ya no necesita imponer respeto, se genera. Ya no necesita retener a nadie, porque no depende de nadie para mantenerse completo. Y aquí es donde todo se une, porque al final, ninguna de estas debilidades existe por sí sola. La necesidad de validación, la incapacidad de tolerar el vacío, la pérdida de propósito, la sobreidentificación emocional, la falta de autocontrol. Todas nacen del mismo origen. Desconexión interna. Un hombre que no se conoce, que no se sostiene, que no se gobierna, inevitablemente buscará fuera lo que no ha construido dentro, y en esa búsqueda, se vuelve vulnerable, no ante una mujer, sino ante la vida misma. Pero el momento en que decide mirar hacia adentro, entender sus patrones, asumir responsabilidad por su estado interno, todo comienza a cambiar. Deja de reaccionar, empieza a elegir, deja de perseguir, empieza a construir, deja de depender, empieza a sostenerse, y en ese proceso,
ocurre algo que no necesita ser forzado, se vuelve inquebrantable, no porque nada pueda afectarlo, sino porque nada puede derrumbarlo, y ese es el verdadero final estoico, entender que el mundo no deja de ser incierto, las personas no dejan de cambiar, las relaciones no dejan de evolucionar. Pero tú, ya no eres alguien que se pierde en ese cambio, eres alguien que permanece, firme, claro, en control de sí mismo, y cuando un hombre alcanza ese estado, no hay debilidad que pueda ser usada en su contra, porque ya no existe nada dentro de él que no haya sido comprendido, aceptado y dominado.